Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy agradable e interesante conversación con un joven empresario, emprendedor, que desde hace unos años ha venido desarrollando una labor importante en lo que tiene que ver con el desarrollo sano de cuerpo y mente. De igual manera también ha incursionado en los medios a través de un podcast ya bastante, vamos a decir, popular en la juventud y en los no jóvenes. Vamos a entrar seguido en materia. Claro. Y yo voy a empezar con lo que muchos días en la mañana me toca, en la cual de refilón tú formas parte de eso, que mi hija me levanta para decirle que le muevo el carro de atrás a las 6 de la mañana, porque tiene que ir para el gimnasio y yo llego último que ella, entonces tengo yo que levantarme, quitar el carro para ya ir al gimnasio tuyo. Pues, quiere decir que eso viene pasando como a las 5:45. Más o menos, porque ya a las 6 ya tiene que estar allá. Sí, sí. Tú vienes vienen con esta idea conjuntamente. En el caso, vamos a conversar primero sobre el Body Ignition. ¿Le nace a ustedes la idea de hacer esto junto con tus socios? Son dos, creo que tiene, o uno. Actualmente somos 3 socios. Son 3 socios. ¿Le nace porque ustedes eran parte de la actividad de sí, mire, ejercicios? Mi inicio en el mundo del fitness fue algo muy orgánico y de una manera no planificada. O sea, cuando yo empecé a ejercitarme, digo, yo siempre fui deportista en mi época de muchacho. ¿De más muchacho? De más muchacho. Jovencito. Quiero pensar que todavía lo soy, ¿verdad? No, lo eres. Sí, en mi época de colegio, digamos, okay. Yo era deportista y cuando ya empecé la universidad, empecé a trabajar, empecé a ganar peso, producto de ese sedentarismo y decidí ponerme en el gimnasio. Okay. Y en esa ocasión que ya yo me meto en el gimnasio con más edad y con otros fines, me apasioné mucho del fitness y empecé a educarme, pero simplemente para fines de yo conseguir resultados. Empecé a educarme sobre entrenamiento, sobre nutrición, pero siempre con el interés de aplicarlo en mí. Porque esa no era mi profesión. Yo soy ingeniero industrial de carrera, trabajé en el área de la construcción con mi familia hasta hace poco. Es decir, la mayor cantidad de mi vida profesional realmente ha sido en esa área. Y empiezo simplemente a aplicar eso en mí. Y para hacerle la historia larga, un poco corta, 5 años después empiezan a acercarse personas, amigos, para que lo ayudara. Como ellos veían que yo era un fiebrú, claro, a que lo ayudara con su entrenamiento. Y veían resultados en ti. Claro, a que lo ayudara con su entrenamiento, con su nutrición, y empiezo a asesorarlo. Y se empieza a regar la voz y me escriben entonces personas que ya no son tan cercanas para que lo ayude. Entonces es donde ya viene esta idea de bueno, ¿por qué no hacemos esto un negocio? Porque hasta ahora lo he hecho con mis amigos, personas cercanas, pero si ya me están escribiendo personas que no son de mi círculo, pues déjame ver cómo le doy un carácter a esto ya un poquito más económico. Exacto. Y ahí entonces donde nace la idea de Body Ignition y empezamos incluso en aquel entonces con un formato remoto. Nosotros fuimos los primeros realmente en hacer lo que hoy es muy famoso, el online coaching. En aquel entonces aquí eso no se hacía, de hecho, y fue algo que realmente vimos que se hacía afuera, se hacía en Estados Unidos. Tuvimos la experiencia de trabajar con un coach de allá y nosotros vimos la oportunidad de hacer eso aquí. Y así es como arranca Body Ignition online en el año 2010. Y ya luego con instalaciones físicas a finales del 2013. En el caso de ustedes, esa demanda por la situación ocurrida, que para todos va a ser única, Dios lo permita, que no se repita, lo de las pandemias se fue incrementando también, la necesidad, digo, ustedes fueron afectados fuertemente por la pandemia. Sí, muy fuerte. Cuando ya era, pero volvieron a lo virtual cuando la pandemia, ¿o qué hicieron? Ahí nosotros logramos pivotear muy rápido. Okay. Gracias a la experiencia de haber hecho. Exacto. Volvimos a nuestras raíces, porque nosotros, aunque empezamos en el 2010 y los primeros 3 años fueron online, a la hora de abrir el gimnasio nosotros no abandonamos el online, sino que continuamos haciéndolo en paralelo. Y la gente quedaba conectada con ustedes como quiera. Exacto, y por ejemplo yo tengo ya
desde aquel entonces, trabajo de manera remota con clientes y uno fue profesionalizando, afinando ese proceso. Y cuando por la pandemia, pues nos vimos con que esa era la única opción, para nosotros fue muy fácil hacer ese pivot. Y literalmente yo recuerdo como si fuera hoy, bueno, fue hace muy poco. Eso fue un 17 de marzo del 20. El 18 de marzo ya nosotros teníamos todos los clientes remotos porque teníamos una plataforma, teníamos una aplicación. Fue más realmente, lo más tedioso fue que el cliente se acostumbrara a trabajar de esa manera porque nosotros el know-how ya lo teníamos. O sea que, gracias a Dios, ustedes pudieron hacer ese pivote, a diferencia de una gran mayoría, porque uno oía en los medios cómo los gimnasios se quejaban de que habían otros establecimientos que pudieron abrir antes que los gimnasios y ellos no podían abrir con características similares de cuidado de distancia, ese tipo de cosas. Ese fue nuestro salvavidas, para serles sincero. Nosotros duramos 5 años cerrados, 5 meses. Duramos 5 meses cerrados por completo. Y luego de eso, el resto de un periodo de un año, muy intermitente. Yo no sé si usted recuerda que los gimnasios lo abrían, lo cerraban. Primero hasta una hora, después lo echaron para atrás. Sí, y entonces al mismo tiempo el cliente con el temor, porque lo que veía en la noticia era que los gimnasios eran un foco de contagio, evitar espacios cerrados y todo eso. Y a la industria le hizo mucho daño. Sin embargo, el nosotros disponer de esta manera de conseguir facturando, nos permitió a nosotros por lo menos tener una fuente de ingreso que ayudara a compensar un poquito la hemorragia, porque continuó siendo una hemorragia. Pero por lo menos lograban cierto equilibrio de mantenerse trabajando. Y nosotros decidimos aguantar como un hombrecito, no cerrar. Nosotros mantuvimos, aunque estábamos cerrados, nos mantuvimos al día con los alquileres y con todos los compromisos para que a la hora de abrir pudiéramos continuar con la operación. Pero eso fue gracias a uno disponer de un poquito de flujo ahí, de un gotero que ayudara. Vamos a hablar del proceso de cuando una gente quiere ir a Body Ignition. O sea, una persona que conoce a Body Ignition por los medios o por referencia, por lo general siempre uno refiere a otro también. ¿Cuál es el proceso? Llega, ustedes lo evalúan, porque tú hablas de nutrición también, o sea, el trabajo de ustedes también incluye la parte nutritiva. Sí, nosotros brindamos un acompañamiento integral, tanto la parte del entrenamiento como lo que es la nutrición y todo lo que es el estilo de vida alrededor de eso. En cuanto a cómo recibimos al cliente, eso es algo que se ha ido refinando mucho a lo largo de los años. Y hoy en día tenemos la versión más profesional, gracias a la experiencia y gracias a la formación que nosotros continuamente recibimos. Nosotros, cada cliente que llega al gimnasio pasa por un proceso de onboarding o de consulta inicial. Y eso es algo que entiendo que nos diferencia mucho en el mercado. Porque aquí es muy normal, llega a un gimnasio y simplemente es una clase de prueba. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y yo creo que tú puedes hacer esto. Nosotros hacemos ese proceso mucho más asertivo, en el sentido de que si usted va a mi gimnasio, lo primero que vamos a hacer es una consulta, de sentarnos y yo hacerle preguntas para yo recolectar información sobre cuál es su historial a nivel atlético, de ejercicio, actividad física, historial de lesiones, si hay alguna enfermedad o condición de salud que deba ser de mi conocimiento, incluso qué medicamento usted toma. Cómo son sus hábitos actuales de alimentación, su rutina de sueño, hidratación. Yo tengo un entendimiento de con qué yo voy a trabajar. Y eso te permite a ti hacer un programa mejor a cada cliente. Y reconocer cuáles son los puntos más críticos. Entonces, hacemos eso mismo con el entrenamiento. Hacemos en el piso, en el gimnasio, una evaluación física de rango de movimiento, de ver dentro de los diferentes patrones de movimiento cómo usted se mueve, y eso me permite a mí diseñar un programa atendiendo las debilidades que yo logre reconocer ahí y también lo que usted puede manejar dentro de un programa de ejercicio, porque un programa de ejercicio debe ser diseñado a la medida de cada quien, su condición física, pero también progresivo. Yo no sé
qué tanta experiencia usted ha tenido en el gimnasio, pero todo el mundo tiene una mala experiencia de la primera vez que fue al gimnasio, hizo una rutina de pesas y duró una semana que no se podía mover. No puede tender los brazos, no puede tender la pierna, no se puede ni siquiera sentar en el inodoro. Bueno, antes le decían a uno que eso era bueno que te doliera los 2 primeros días, porque eso significa que te trabajó, pero quizás ahora yo por ti... Hay niveles, porque el hecho de que usted sienta un poquito de dolor, pues eso es bastante normal cuando uno se está adaptando al entrenamiento. Pero no que te quede duro. Pero que usted no puede ir a trabajar porque ni siquiera puede tender el brazo, que eso es algo que pasa mucho. Eso quiere decir que se manejó una dosis de ejercicio demasiado alta o algo para lo que definitivamente esa persona no está preparada, y ese no debería ser el punto del ejercicio. O sea, el punto de usted ir a hacer ejercicio a veces que usted se sienta mejor cuando usted salga del gimnasio. Es una de las cosas que muchas de las personas que por una razón u otra acuden al gimnasio por una necesidad, ya sea principalmente, vamos a ser claros, que eso ha ido cambiando, gracias a Dios, pero por una necesidad importante de elevar su autoestima, de mejorar su apariencia física, cuando eso conlleva también otras cosas más. Pero, ¿de qué manera, David, se va evolucionando para que el que vaya a un gimnasio lo haga divirtiéndose en el gimnasio? O sea, pasándola bien, que no lo vea como un sacrificio. Eso es un proceso que cada quien lo ve de una manera muy diferente. Es decir, y por eso la importancia de uno tener esa consulta con el cliente y conversar para ver realmente cuáles son los puntos más críticos para que eso se vuelva algo sostenible en el tiempo. Hay gente, por ejemplo, que detesta hacer ejercicio. Y cada vez que ese cliente vaya a hacer ejercicio, tú tienes que procurar que se divierta por lo menos un poquito, o por lo menos que haya un aspecto social. Que a la hora de que esa persona llegue, que se está tomando su café, o cuando termine su rutina de ejercicio, que por lo menos sienta que está creando cierta comunidad. Exacto. Que diga, bueno, no me gusta venir a hacer ejercicio 40 minutos, pero por lo menos disfruto el hecho de que estoy viendo personas, de que me estoy relacionando. Y lo haces, el ejercicio, que claro, es lo pero también lo que está dentro de la rutina de ejercicio, eso tiene que ir muy de la mano con la condición física de esa persona, porque mucha gente tiene esa relación de odio y de rechazo hacia el ejercicio, porque de repente llegan al gimnasio, lo ponen a hacer una rutina de ejercicio para la cual no se siente, no está preparado. Y se frustran. Y obviamente no es una experiencia agradable. Claro. Entonces por eso es importante que eso vaya atendiendo eso y no el deseo de, que se ve mucho aquí, los entrenadores cometen el error de creer que lo que va a amarrar al cliente es que se vaya por ahí en una silla de ruedas y no pueda caminar, de que usted le dio una rutina de ejercicio dura. Y eso tiene su público, pero eso no es la mayoría de la gente. Es cierto. Siempre hemos escuchado también la preparación física acompañada también debe ir siempre acompañada de la preparación mental. Entre los dos elementos, hay quienes incluso hablan de varios elementos para lograr una buena salud física y mental que involucra lógicamente nutrición, los ejercicios y el sueño. O sea, ¿ustedes trabajan en todas esas cosas también? Sí. Y son cosas que a medida que nosotros hemos ido madurando dentro de lo que es la profesión, uno va reconociendo lo importante que es eso. Porque yo recuerdo en mis inicios cuando yo me enfocaba mucho en como en lo más superficial, la rutina, la dieta. Sin embargo, a medida que fui trabajando cada vez con más clientes, especialmente con clientes que no eran muchachitos, sino ya el empresario, la ama de casa, el señor que ya está en la tercera edad, uno se va dando cuenta de la incidencia que eso tiene en los resultados. Y no está solo en el resultado estético, sino en lo que es el bienestar de esa persona. Y mucha gente hace todo muy bien en el gimnasio, hace todo muy bien al sentarse a la mesa a comer, pero tiene hábitos de sueño horrible, tiene hábitos de manejo de estrés y ansiedad que tampoco lo ayudan. Y esas son cosas que nosotros hemos ido educándonos y que tomamos cada vez más en cuenta. Si usted va a mi gimnasio, usted no tan solo va a recibir un programa de ejercicio y este es su plan de alimentación, sino que es muy probable que usted reciba una serie de recomendaciones de mi parte de cómo usted preparar su rutina
antes de dormir. Recomendaciones que la gente ignora, nadie habla de eso. Incluso hasta cómo ayudarlo a dormir bien. Claro, aquí... O a tener calidad de sueño. Si usted le pregunta a 10 personas, fácilmente 9 se duermen viendo televisión. Sí, inclúyame en esos 9. Se duermen viendo el teléfono, haciéndole así scroll hasta que el sueño lo vence. Hasta que usted cae. Pero poca gente se duerme con intención de tener verdaderamente un ritual que los relaje y que induzca el sueño, que es como se debería hacer, porque eso es lo que te va a permitir tú ser consistente, tener un ritmo adecuado y también que la calidad de ese sueño sea mejor. Exacto. Son detalles que la gente le da poca importancia, pero que cuando sí lo hacen y ven la diferencia en su recuperación, o sea, cuando usted se levante a dormir, usted debería sentirse con vitalidad, recuperado, listo para usted tirar para adelante. No que tú te pases y esa horas. vitalidad no solamente recae en la parte de fuerza física, sino también de estado emocional, mental. Claro. Que a veces tú puedes estar súper bien físicamente, pero tienes la cabeza llena de problemas, de acostarte con problemas y dormirte mal y te despertarte con problemas. Claro. Y por más fuerte que tú estés o algo, no vas a rendir como debes rendir. Y la productividad trabajando. Claro. Usted sabe que mucha gente que no acostumbra a hacer ejercicio ni le da importancia a un estilo de vida saludable, no lo hace porque creen que solamente se hace por un fin estético. Y dice, no, a mí no me interesa eso, ya yo no soy un muchacho, ya yo soy un hombre casado, yo lo que tengo es que producir dinero y trabajar. Sí, pero cuando tú lo haces, tú eres más productivo. Porque tú te vas a levantar de la cama con más energía, tú vas a tener más agudeza mental cuando tú te sientes en tu oficina a trabajar. Y eso va a hacer que tú seas más eficiente trabajando, que tú tengas mejores ideas, que tú tengas más energía para trabajar. Sí, porque es un proceso integral. Y eso es un secreto oculto. Si usted se fija, hoy en día todos los emprendedores importantes a cargo de empresas, como un Mark Zuckerberg, un Jeff Bezos, son gente tienen que todo tiempo para eso, para el cuidado físico, mental. No relajan con no relajan con eso, así porque es. se han dado cuenta de lo que eso impacta la productividad. Vamos a tomar nuestra primera breve pausa de un par de minutos para seguir conversando y lógicamente vamos a tocar también lo que tiene que ver con ese muy, vamos a decir, llamativo podcast que tú diriges, el de Tertulia Dura. Es un podcast muy popular en los medios virtuales, Tertulia Dura, y con quien estamos seguros que seguiremos recibiendo informaciones muy útiles para nuestro público televidente.